gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bienvenidos. Hola. Hola, ¿qué tal? Alberto, 3,000 detenidos en el primer mes de la implementación de la estrategia de seguridad. Al mismo tiempo, masacres como la de Querétaro o la violencia en Sinaloa. Más allá de ser buenos o malos resultados, porque acaba de arrancar la administración de la doctora Sheinbaum, lo cierto es que muy seguramente va a ser la base sobre la cual la administración Trump va a plantear su trato con México. ¿Pretexto o a cómo nos vamos a ir en la primera ronda que asuma el presidente Donald Trump? Bueno, la lectura que yo hago de lo que está pasando desde el primer día que entró, que tomó posesión Claudia Sheinbaum, es un cambio de estrategia. Vemos una firmeza mayor frente al crimen organizado, una capacidad de respuesta mayor, menos miedo a confrontar. Eso sí se está viendo. Evidentemente la descomposición es generalizada y las matanzas que estamos viendo en bares por todo el país y los asesinatos masivos o las venganzas o las tomas, todo eso sigue pasando y evidentemente pues han pasado muy poco tiempo, no pueden cambiar las cosas, pero yo creo que son buenas noticias el cambio de posición por parte del gobierno. Creo que es buena noticia los cambios legales que le están fortaleciendo a la Secretaría de Seguridad Pública, dándoles capacidades de investigación, dándole una serie de cosas que yo creo que van yo no creo, según los analistas y los especialistas, pues van en el camino correcto. ¿Coincides, Eduardo? Mayor confrontación, menos miedo a esa confrontación. En todo caso, 3,000 detenidos. No sé si son pocos o muchos, pero mejor postura del gobierno mexicano en comparación con la de López Obrador. Mira, ahorita estamos viendo la continuación de la política que siguió el expresidente Andrés Manuel López Obrador. 3,000 detenidos, no sé si es mucho o es poco, porque realmente no sabemos, no hay una cifra exacta de cuánta gente colabora, trabaja dentro del crimen organizado y desorganizado de nuestro país. Claro. También de estos 3,000, no sabemos cuántos resultará que son más inocentes que la paloma divina, por el solo hecho que ya lo vivimos en el gobierno de Felipe Calderón, que te paseaban gente y gente y gente, y resulta que el 80 y tantos % no podían ser consignados porque no había pruebas, es decir, eran inocentes. Yo creo que las cifras que dieron el otro día son adecuadas, hay una tendencia a la baja en la mayoría de los delitos. Esto no es nuevo, ya se venía observando desde meses anteriores. Sin embargo, estamos viendo en Sinaloa, por ejemplo, el pleito entre lo que antes era el cártel de Sinaloa, ahora dividido entre los hijos del Chapo Guzmán y los seguidores del Mayo Zambada. Eso, cada vez que ocurre algo así en cualquier cártel, unos con otros se empiezan a matar. La mayoría de los muertos, y esto no quiere decir que no se agrave, la mayoría de los muertos pertenecen a uno de estos grupos. Un muerto nunca es bienvenido en este país, porque un muerto deja una familia desgarrada, padres, hijos, hermanos destrozados. Es un ser humano y hay que verlo así. Yo no pronosticaría ahorita cómo va a ir esta guerra, pero aparentemente se está ganando por el momento. Ha habido muchos decomisos de droga, que eso lo que también tenemos que decir. Puede que esté mejor funcionando lo que es la labor de inteligencia para detectar movimientos de droga, movimientos de personas, de armas. Solo el tiempo nos lo va a decir, pero ahí está la tendencia. La gente se siente más segura, como nos dice la última encuesta del INEGI. Somos más los que tenemos menos miedo de lo que hace 4, 5, 6 o un año. Ahora es interesante porque algunos plantean que al último cierre de la administración del presidente López Obrador habían sido asesinadas 199,619 personas durante 5 años y 10 meses que duró la administración. Si hubiera llegado a diciembre, es decir, ya con los últimos meses de ahora la presidenta, la doctora Sheinbaum, habría superado los 200,000. Una cifra de violencia criticada evidentemente al interior de México, pero también desde el exterior, precisamente por lo que representa, por esa confrontación dura. Salvador Frausto, director de investigación de Milenio, bienvenido. Te planteo cuáles son tus primeras impresiones de los resultados que ha entregado el secretario de Seguridad y evidentemente estas cifras.
Hola, Joeli, muy buena. Un Bienvenido. gusto de reunirme aquí también con Alberto, con Eduardo. Mira, yo creo que es muy temprano para poder analizar si está funcionando o no la estrategia de Omar García Harfuch, pero me llama la atención específicamente el tema de cómo los poderes que le van a dar para poder manejar el asunto de la inteligencia. Él va a poder tener acceso directo a la inteligencia de la Marina, del Ejército, etcétera, estar en coordinación con todas las áreas de inteligencia del país. Ya vimos que lo hizo muy bien en la Ciudad de México. Hemos visto, como bien dice Eduardo, algunos golpes interesantes al narcotráfico, pero vemos todavía muy encendido Sinaloa, vemos esa disputa tremenda e histórica que ya aparecerá en los libros, cómo se fragmentó el cártel en Mayitos y Chapitos, y ha sido durante los últimos por lo menos 2 décadas o más, el cártel más poderoso de México, y ahí es el gran reto que tiene Omar García Harfuch, pero me parece interesante que lo hayan dotado de toda esta parte de inteligencia y también el tema para hacer investigaciones. Ahora el área de seguridad federal va a tener la posibilidad de realizar investigaciones desde su área, y eso también me parece interesante. Es como un super policía, pero pues dio resultados en la Ciudad de México, y me parece que que se la juegue Claudia con Omar es un asunto de mucha responsabilidad, pero le veo visos esperanzadores, Yoli. Escucho de los tres, más o menos una buena expectativa de los resultados que puede dar el secretario Harfuch y de esta apuesta, como dices, Salvador, que se la está aventando Claudia con Harfuch. En cuanto a las facultades que le otorga la Secretaría para coordinar, manejar recursos, obviamente los trabajos de inteligencia, sin que el superpolicía mande al Ejército o la Marina. Quiero meterle un poquito de jiribilla, Alberto. ¿En algún momento esa mano puede incluir recomendaciones que hagan desde Estados Unidos? Pues yo creo que eso es algo que, si no, no sé si habrá recomendaciones de Estados Unidos o no. Yo lo que siento es que el problema del narcotráfico es un problema bilateral. Bueno, también si tenemos en cuenta todos del Centroamérica para abajo también, pero básicamente es un problema bilateral y se tiene que resolver con una negociación y con un acuerdo entre los dos países. No podemos trabajar solos contra esto, ni pueden ellos combatir solos esto. Tiene que haber un acuerdo entre los dos países para ello. Ojalá suceda, porque creo que uno de los graves problemas que hemos tenido en estos 6 años ha sido que no ha habido un acuerdo, que ha habido desconfianza y que se ha trabajado de espaldas unos a otros. Lo del Mayo es un claro ejemplo de cómo descoordinarnos implica acabar con una matanza en México. Es interesante, Eduardo, porque por un lado está evidentemente el uso de la soberanía y por otro lado la desconfianza. Hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dice que la estrategia de abrazos no balazos no dio resultados. Es crítico del trabajo del gobierno del expresidente López Obrador. Eso nos lleva a que podría haber un trabajo conjunto o se van a mantener replegados como lo hizo en su momento el expresidente. Aquí no se pueden mantener aparte. Vámonos de rollos. En Estados Unidos se mueren 90, 100 mil personas al año por sobredosis. Estamos hablando que se mataron 200,000 en 6 años. Allá se matan 100,000 al año. Tiene que resolverse por los dos países. Vamos olvidándonos de estos cuentos de la soberanía, que son cuentos del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. No hay país soberano, y menos en este lío que tiene que ver con tantos muertos de ambos lados de la frontera. Se tiene que controlar el tráfico de drogas mientras no quieran entender que esta es una batalla perdida. No va a pasar otra cosa. Ahora, se va a tener que alinear México por la derecha, le guste o no a la presidenta, porque si tú ves el gabinete que hasta el momento ha anunciado Donald Trump, está lanzando y nombrando a puro chiflado de extrema derecha, personas que han pedido que se invada México para combatir al narco, etcétera, etcétera. A la presidenta Sheinbaum no le va a quedar de otra. Los tacos de soberanía
no saben a nada, pero cuando te dan diarrea, te dan diarrea. Esto no se come, el prestigio no se come. México es un país débil frente a la principal potencia que tiene al lado, y el discurso de soberanía vamos a dejárselo a los políticos, pero a la hora de la hora tener que hacer lo que más convenga para ambos países. ¿Puros cuentos, puros pretextos, Salvador, como dice Eduardo? Me parece que es riesgosísimo estas declaraciones de los funcionarios cercanos a Donald Trump y al propio Donald Trump de invadir México, porque han encontrado eco y resonancia en la derecha mexicana, particularmente en Marco Cortés, que por cierto cobrará doble hasta el último día de su gestión al frente del PAN, porque cobra en el PAN y cobra en el Senado. Bueno, pero esos ecos en personajes como Marco Cortés son muy peligrosos. ¿Cómo mantener cierto nivel de colaboración respetuosa con los Estados Unidos? Va a ser muy difícil con estos nombramientos de halcones que está haciendo Donald Trump, y me parece que la mayor moneda de cambio que tiene México frente a los Estados Unidos es el tema precisamente de los aranceles, es decir, esa amenaza de ponerle aranceles a México, y lo que ya dibujó Marcelo Ebrard de decir, bueno, pues eso se responde poniéndole aranceles a los productos de los Estados Unidos. Es decir, va a empezar un diálogo que me parece muy tenso, muy ríspido, en el cual van a tener que poner sus fichas sobre la mesa, y veremos a México seguramente cediendo de manera importante en el tema migratorio, en el tema de capturas y extradiciones de capos, y por supuesto en el tema económico. Pero no veo a un México manco, veo a un México con herramientas y experiencia en sus funcionarios para poder negociar y sentarse con el gobierno de Donald Trump, como ya se hizo hace algunos años. Vamos a la pausa aquí en la mesa de periodistas, pero ¿cuáles pueden ser esas monedas de cambio por parte del gobierno de mexicano? Vamos a la pausa, ya volvemos. Periodistas, Alberto, te planteaba, ¿cuáles pueden ser esas monedas de cambio, si es que coincides evidentemente con las apreciaciones tanto de Salvador como de Eduardo? Yo quiero cambiar el punto de vista, de un punto de vista tan defensivo de soberanía a un argumento diferente. O sea, tenemos dos gobiernos claramente nacionalistas, anti-globalización en algunos aspectos, muy aferrados a unos conceptos más o menos de suma cero en todo lo que sea negociación bilateral. Y yo creo que lo que es bonito y es una cosa hermosa es que estamos obligados a sentarnos a hablar de comercio, de seguridad y de inmigración, y de tener una agenda compartida. O sea, dos gobiernos que quieren vivir en su mundo cerrado van a tener que sentarse a hablar y crear una cosa unida y conjunta. Yo vengo de Europa, yo soy europeo, nací en Europa hace X años, y allí unos países que estuvieron matándose desde que se inventó el concepto de nación, estuvieron matándose entre ellos durante 500 años. Bueno, eso se arregló el día que se sentaron a comerciar, a llegar a acuerdos de seguridad común, bueno, que no los tienen muy claros, pero bueno. Yo creo que el que Estados Unidos y México están obligados a sentarse porque tienen una agenda común tan clara como la que tienen, es muy buena noticia. Y evidentemente hay una más fuerte, hay una simetría y hay que ser inteligentes. Pero yo creo que esto no hay que verlo como una cesión, no hay que verlo como un problema, hay que verlo como una gran noticia, la verdad. Me parece interesante. Bien dices, eres europeo, pero has vivido en México, conoces cómo fue el trato incluso entre el expresidente López Obrador y en ese momento el presidente Donald Trump. ¿Puede cambiar en algo que ahora sea una presidenta mujer, que sea la doctora Sheinbaum, por un tema básicamente de hombre contra mujer, siendo Trump quien es? Hombre, Trump con Merkel se llevó muy mal, como decíamos el otro día, creo que lo decía Eduardo. No lo sé, yo creo que... A ver, yo creo que vamos a ver un Trump muy agresivo, Lighthouse con toda, van a meter toda la batería para que nos sintamos, que entremos a la negociación temblando. Pero como decíamos el otro día, hay un piso de negociación y hay un tope de negociación. Tenemos que encontrar cuál es nuestro piso y cuál sería el objetivo mínimo que podríamos querer alcanzar y sentarnos a negociar. Los dos, o sea, no se va a romper la relación. Tenemos una frontera gigantesca, tenemos muchos temas en común. Esto no se va a morir, no va a morir esta relación. Hay que sentarse buscando algo muy claro y negociando bien. Evidentemente,
Lo más inteligente sería separar el comercio por un lado, la seguridad por otro y tal. Estados Unidos va a querer conjuntarlo. Vamos a ver, no sé. Yo creo que va a ser complicado. Esperemos que los técnicos mexicanos sepan sentarse y negociar razonablemente. Eduardo, ¿compartes algo de esta postura positiva? Yo quiero ser negativo en lo que son las relaciones México-Estados Unidos, y consta que soy hijo de gringa, pero Estados Unidos siempre nos ha visto como de segunda. La opinión pública de Estados Unidos, somos un país corrupto, de indolentes, de flojos. Es la opinión pública, nos guste o no, eso es. Y quien comparte mucho eso es el próximo presidente de Estados Unidos, quien es un misógino. Ya están los antecedentes de cómo trató Angela Merkel cuando esta era la canciller de Alemania. ¿Qué puede México negociar? Importamos entre el 40 y el 60% de nuestra comida de Estados Unidos. ¿Qué vamos a negociar? La primera fuente de ingresos de este país son las remesas que nos mandan los paisanos. ¿Qué vamos a negociar? Nuestro principal mercado para las exportaciones es Estados Unidos. Estamos en un programa, y no puedo decirlo, pero Estados Unidos nos tiene agarrados, ya saben de dónde. Entonces, Trump desprecia a Marcelo Ebrard y lo ha dicho públicamente, que Marcelo Ebrard lo controló una vez que llegó a tratar de imponer sus condiciones. Lo dijo. Entonces nos estamos enfrentando, México está enfrentando, y el gobierno de la presidenta Sheinbaum se estará enfrentando a una situación muy complicada en donde un ideólogo de la archiderecha, un demagogo y un populista con afanes autoritarios va a estar gobernando Estados Unidos. Esto es inédito. Entonces, todo lo que hayamos visto en el pasado, yo quiero ver más que nada, esta es una relación como la que el presidente en turno de México en alguna época tuvo con el presidente Polk de Estados Unidos. Y perdimos la mitad de nuestro territorio en aquella época. Para mí, yo soy muy escéptico de lo que puede ocurrir. Ojalá me equivoque, me encantaría estar equivocado. A todos nos encantaría que te equivocaras, aunque te querramos mucho. Salvador, voy contigo. Con los nombres que ha puesto sobre la mesa hasta el momento Donald Trump, con el perfil de cada uno de ellos, cuando hablan, por ejemplo, de deportaciones masivas sin separar familias, lo cierto es que dicen, nosotros vamos a ir por tolerancia cero. Ya nos están anticipando cómo van a venir las cosas. Las cartas que tiene ya en las secretarías clave, gobernación, seguridad, evidentemente economía y relaciones exteriores por parte del gabinete de la doctora Sheinbaum, ¿son las mejores para negociar frente a estos perfiles? Y en todo caso, ¿qué se puede negociar? Sí, me parece que hay mucho, en primer lugar, Joely, hay mucha preocupación entre los mexicanos en Estados Unidos, sobre todo este anuncio o esta política de separar familias que ya viene ocurriendo, de hecho, de manera medida y calculada. Hay 11 millones de hijos de mexicanos que están en esa condición de vulnerabilidad, es decir, ya hay un movimiento muy fuerte de preocupación sobre esos asuntos. Hoy publicamos en Milenio la historia de una mamá que habla con su hijo por Zoom todos los días y el niño de 5 años no entiende por qué deportaron a la mamá, ¿no? Es decir, como este tipo de tragedias vamos a estar viendo próximamente, y es el punto más lamentable de esta negociación, de este choque o de este ímpetu con el que llega Donald Trump, pero sin embargo me parece, a diferencia de Eduardo, que sí tiene México muchas monedas de cambio. Si bien somos el principal, Estados Unidos somos los principales exportadores de productos hacia los Estados Unidos, también en muchas cosas que tienen que ver con tecnología, con autos, con aguacates, etcétera, que generan ciertos niveles de precios. Si se les imponen esos aranceles, va a haber un problema. Y otra área de oportunidad que han señalado economistas como Gerardo Esquivel tiene que ver que el control, es decir, la retirada de las empresas, de la participación de las empresas chinas, sobre todo en la parte automotriz, le abre la oportunidad a que ese comercio sea más regional, que se privilegie en las negociaciones
que la producción de autos participen Estados Unidos, Canadá y México en un acuerdo a lo mejor más cerrado, pero puede ser beneficioso incluso económicamente para México, porque también, y con esto cerraría mi comentario, los economistas en Estados Unidos ya están alertando que esas bravuconadas del macho Trump generarían una inflación tremenda. Hay unos señalamientos muy fuertes, quizá Alberto conoce seguramente más del tema, pero hay en la prensa unos señalamientos muy fuertes sobre el tema. Está levantando la mano Eduardo. Adelante, Eduardo. Para complementar lo que acabas de decir, no van a poder expulsar a 11 millones de indocumentados. Para empezar, no tienen ni los recursos físicos, ni humanos, ni materiales para poder hacerlo. Los más optimistas dicen que podrían deportar entre 200 y 400,000 al año. Pero, ¿qué le costaría a Estados Unidos? Si expulsa a los 11 millones, se le puede caer su Producto Interno Bruto entre el 4 y el 7%. Si expulsan a muchos indocumentados, el fisco va a dejar de percibir mucho dinero porque los indocumentados contribuyen, nomás en 2022, pagaron casi 47,000 millones de dólares en impuestos federales y 29,000 millones en impuestos locales. Contribuyen al Seguro Social con 23,000 millones de dólares. No reciben nada a cambio, ¿eh? Entonces, será difícil que expulsen a tantos. Es más, si yo fuera político mexicano, le diría, ahora de todo, be my guest, empieza a expulsar, ver cómo le va la economía de Estados Unidos. Ya se mencionó aquí, claro que se va a generar inflación. Necesitan entre 88,000 millones y 315,000 millones expulsar a 11,000 millones. Entonces se ve medio sueño guajiro, pero yo quiero insistir, Trump no es una persona que podamos encasillar en lo que es un político tradicional. Trump se sale de estos parámetros, puede hacer locuras y echarle la culpa a alguien. Él nunca acepta ser culpable, él nunca acepta que se equivocó y le echa la culpa a los demás. Puede dar una orden y mañana el culpable es un secretario de su gabinete y va para afuera. Cuidado, yo no confío en este tipo. Eduardo dice, cuidado, Alberto, la postura que asumió recientemente Marcelo Ebrard diciendo, si Estados Unidos nos impone aranceles, nosotros haremos lo propio, ¿es una buena estrategia? Sí, evidentemente esa es la regla del comercio número uno. Mira, yo lo que quiero explicar es, no estamos hablando, o sea, esto es una negociación y la negociación hay muchas cartas que jugar. Evidentemente puedes amenazar con aranceles de vuelta, puedes amenazar con abrir la frontera, puedes amenazar con no detener capos, si tú no me ayudas yo no te ayudo. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Pero la historia de las negociaciones México-Estados Unidos dicen que las cosas se hicieron bien a principios de los 90 y yo creo que la negociación que se hizo con Trump fue muy exitosa. O sea, Trump dice que Marcelo Ebrard se dobló, hizo lo que él quiso y todo eso. Pero la realidad es que se hizo una negociación y se murió el problema del Telecan del TEMEC durante el gobierno de Trump. O sea, Trump firmó un acuerdo y estaba muy contento con ese acuerdo y sus amigos empresarios estaban muy contentos con eso. Tenemos que llegar a eso. ¿Cómo se lograron esas dos negociaciones de la historia de México? Pues haciendo una campaña en Estados Unidos. Lamentablemente, durante el gobierno de López Obrador, se despreció todo lo que fuera pro-México, todo lo que fuera presencia diplomática, promoviendo lo que es México, hablando con los empresarios estadounidenses que trabajan con México y promoviendo eso. Lo que tiene que hacer el gobierno mexicano es justamente detonar todo eso, hablar con el sector privado mexicano, que llamen a sus contrapartes a Estados Unidos y que presionen a los políticos locales, a los congresistas, a los gobernadores para defender los intereses comunes, porque evidentemente hay mucho empleo en Texas que depende de plantas en México, igual que existe empleo en México que depende de plantas en Texas. Si eso no se cuenta y si nadie lo defiende, no va a pasar nada. Eso se logró movilizar durante la administración de Peña Nieto y durante el principio de Obrador. Eso es lo que hay que hacer. Buscar una campaña para que no solo sea un tema de gobierno, sino que la población también se mueva. Un comentario muy breve, 20 segundos, Salvador, sobre Marcelo Ebrard. Sí, me parece acertado. Es una moneda de cambio que arranca como debe de ser. Eduardo Ruiz Gili, Alberto Bello, Salvador Frausto, gracias a los tres por estar aquí en la mesa de periodistas. Pásenla bien.
México.